Me dijeron que me quedara en el baño. Abuela, después del desayuno nos volvemos a encontrar. Yo les grité. Por supuesto que sí. Eso es precisamente lo que una hace cuando su hijo le da una orden con esa voz desesperante, urgente, esa que reserva para los adultos, para los confundidos y para los inconvenientes. Me acomodé donde me indicaron, junto a una planta en maceta, entre un bebé que lloraba y una televisión encendida, sintonizada en el canal del clima. Eran las 9:15 de la mañana. Permanecí allí durante 8 horas. Había hecho los preparativos 3 días antes, extendiendo todos mis vestidos en el suelo, tal como solía hacer para las visitas escolares de Adam. Los planes eran viajar a Honolulu, nuestras vacaciones familiares importantes, como las denominaba mi nuera Lisa. Ella se empeñó en elegir camisetas para los niños y para mí. La mía decía abuela de vacaciones en letras brillantes color rosa. No me gustaba, pero la llevé de todas formas. Ella puso los ojos en blanco en el aeropuerto cuando saqué mis propios bocadillos. En la fila de seguridad, las cosas comenzaron a sentirse extrañas. Lisa no dejaba de mirar su teléfono. Adam estaba inusualmente callado. Los niños estaban absortos en sus dispositivos. Cuando la gente de la TSA preguntó sobre los asientos, Lisa se rió y dijo, «Oh, lo resolveremos después». Y esa fue la última ocasión en que alguien me miró a los ojos. Una vez que pasamos el control de seguridad, Lisa se dirigió a mí con esa misma sonrisa forzada. «Mamá, ¿por qué no te quedas en el baño? Vamos a ver las tiendas, arreglar los asientos de los niños y después venimos por ti. Solo relájate. Ya has hecho suficiente». Me apretó el brazo. No era cariño, era condescendencia. Me senté, los esperé, los vi desaparecer entre la multitud. Después de 1 hora, me levanté y caminé hacia la ventana. Después de 2 horas, le envié un mensaje a Adam. No respondió. A la 4ª hora, dejé de mirar hacia la entrada. Las personas a mi alrededor iban y venían. Los vuelos se anunciaban y partían. La mujer a mi lado almorzó, hizo 2 llamadas telefónicas y se marchó. Yo permanecí allí. No fue hasta las 5 de la tarde que pedí ayuda en el mostrador de información. Le di el nombre completo de Adam. Ella tecleó, frunció el ceño y me miró con compasión. Ellos abordaron el vuelo a Honolulu a las 1:45 de la tarde, señora. Ya despegó. Lloré. Luego le pedí que lo repitiera. Lo hizo, lentamente. Su voz era amable. Eso lo recuerdo. Entonces eso fue todo. Se habían marchado. Sin mí. No por accidente. No fue un error. Conocí a mi hijo. Él tenía muchos defectos, pero la negligencia no era uno de ellos. Fui al baño, cerré la puerta del cubículo, me senté, tratando de no llorar. No tenía lágrimas en mí. Solo necesitaba sentarme donde nadie me preguntara si estaba bien. Cuando salí, el aeropuerto había cambiado al modo nocturno. Los sonidos se habían suavizado. Caminé hacia la pantalla de salidas y la observé. Mis manos no temblaban, mi corazón no se aceleraba. Simplemente miré la lista como una mujer examinando opciones en un menú, y entonces la vi. Portland. 7:35 de la noche. No sé por qué elegí Portland. Tal vez porque no había estado allí en décadas. Quizás porque fue donde aprendí a montar en bicicleta. Posiblemente porque era lo más alejado de Hawái. Caminé hacia el mostrador. Un boleto a Portland, dije. Esta noche. La joven empleada me miró sorprendida. ¿Ida y vuelta? No, solo ida. Usé mi propia tarjeta de mi propia cuenta, la que Adam no conocía, la que había mantenido abierta desde antes de su matrimonio. Tenía suficiente para el boleto, un motel y tal vez un nuevo comienzo. No necesitaba más. Apagué mi teléfono. Sin mensajes, sin llamadas perdidas. Por supuesto que no. El proceso de abordaje fue tranquilo. Nadie preguntó por qué viajaba sola. Nadie miró mi camiseta. Me la había quitado y guardado en el equipaje antes de dirigirme a la puerta. En el avión, observé cómo las luces de la ciudad se desvanecían debajo de mí. Hacía 8 horas pensé que me dirigía al paraíso. Se me ocurrió que estaba siendo abandonada. Pero ahora me dirigía a algún lugar real, a un lugar al que ellos no podían seguirme. Llegué a Portland justo después de las 10. El aeropuerto estaba más silencioso de lo que recordaba, más pequeño, de alguna manera. Oeste,
Tal vez era yo la que me había encogido, reducida por el peso de un día como ningún otro. Caminé lentamente por la terminal, no por mi edad, sino porque no sentía la necesidad de apurarme más. Nadie me esperaba, y por primera vez, eso se sintió como libertad. Afuera, el aire estaba fresco y metálico. Había llovido recientemente. Podía oler el concreto húmedo. Permanecí bajo el alero por un momento, simplemente respirando. Luego encontré un taxi y me senté con mi equipaje de mano, el mismo que Adam había criticado por ser demasiado viejo. Era de cuero rojizo, desgastado en los bordes, del tipo que Derek me regaló para nuestro 25º aniversario. Él se habría reído de lo que pasó hoy. Una risa profunda, conocedora, del tipo que decía: «Bueno, querida, ¿qué esperabas?» No lo esperaba. No realmente, pero tampoco me sorprendió. Abrí mi bolso. 2 tarjetas, una identificación, $76 en efectivo y un pedazo de papel con una dirección que no había usado en 50 años, 1849, Queen Street. Mi primer apartamento después de casarme con Derek. No sabía si todavía existía, ni siquiera sabía por qué había traído la dirección conmigo, pero ahí estaba. Llamé un taxi. El conductor era callado, una bendición. Le di la dirección de un motel barato que había visto antes de salir de Wilmington por precaución. Cuando llegamos, pagué sin mirar, tomé mi llave y subí las escaleras naranjas al segundo piso, la habitación 207. El pasillo olía a productos de limpieza e historias cansadas. Adentro, la habitación era pequeña, pero limpia. Una cama, una silla, un televisor orientado hacia la pared. Me lavé la cara en el baño y me senté en la cama con mi ropa puesta. Los zapatos cómodos, presionados contra mis brazos. Dormí sin sueños. A la mañana siguiente, permanecí en la ventana observando a una mujer con ropa roja pasear a su perro. Se veía de mi edad, aunque quizás un poco más erguida. Preparé café en la pequeña máquina del rincón y me senté en la silla gastada junto a la ventana, bebiendo despacio. Nadie me llamó. Nadie me envió mensajes. No lo verifiqué. No tenía a dónde ir. Eso fue extraño de darme cuenta. Durante décadas, mi tiempo había pertenecido a otros. A Adam, a Derek, a los niños, incluso a las reuniones de padres de familia que había dejado de asistir hace 20 años. Pero ahora, mi tiempo era mío nuevamente. A las 9, salí del motel y caminé por el barrio. Mis piernas se quejaban. Mi espalda murmuraba, pero seguí caminando. Me detuve en una panadería de la esquina y compré un scone. La mujer detrás del mostrador sonrió cuando le di el cambio exacto. «No eres de aquí, ¿verdad?», me preguntó. «Lo fui. Hace mucho tiempo». «Bueno», me dijo, «bienvenida de vuelta». No sabía si había regresado. Ni siquiera sabía si pertenecía a algún lugar. Pero las palabras se sintieron cálidas. Le pregunté dónde encontrar listados de alquiler. Señaló un tablero de corcho cerca de la puerta. Examiné las notas. Paseo de perros, bicicleta usada en venta, lecciones de música, habitación en alquiler. Esa me llamó la atención. Para señora tranquila, habitación privada, cocina compartida, casa segura, cerca del autobús. Sin tonterías, sin drama. 400 al mes, llamé a Joyce. Estaba escrito con letra clara. Sin tonterías, como alguien que decía lo que pensaba. Tomé una foto del número. Al mediodía, había caminado 2 cuadras más y encontré un teléfono público al sol. La llamé. La voz que respondió era áspera, escéptica. «Sí, estoy llamando por la habitación en alquiler», dije. Pausa larga. «¿Qué edad tienes?» 77. «¿Estás limpia?» «Sí, no tienes novios, ¿verdad?» Me reí. «No desde hace mucho tiempo». «Bien», dijo. «Ven a las 4, 2185, East Stafford. Trae dinero para la primera semana». Luego colgó. Escribí la dirección en una servilleta. A las 4, me paré frente a una casa azul descolorida con un jardín descuidado y un carillón de viento que sonaba como alguien golpeando cucharas. Joyce abrió la puerta con un cigarrillo en una mano y un perro que se frotó contra mis huesos. «¿Eres la anciana?», preguntó. «Supongo que sí». «Está bien. Entra entonces. Veamos si podemos tolerarnos mutuamente». La casa de Joyce olía a lavanda y cebollas fritas.
No era elegante, solo vivida, como una mujer que cocinaba comidas reales y no se disculpaba por la grasa ocasional. Me condujo a través de una sala llena de libros y revistas a una pequeña habitación donde la televisión estaba en silencio. Una gata blanca se acurrucó en el brazo del sofá. La habitación está allí, dijo, gesticulando con su cigarrillo. La seguí por las escaleras, una mano en el pasamanos. El pasillo superior estaba más oscuro. La pintura se descascaraba un poco. Abrió la puerta de una habitación al final. Esto es, era pequeña, una cama, una habitación, un armario que había visto mejores décadas. Pero la ventana era grande y el sol de la tarde entraba como si supiera algo bueno que finalmente me había encontrado. Incluso había una pequeña mesa con una silla desgastada. Está bien, dije. ¿Cuánto otra vez? 400 al mes, pero lo tomo semanalmente. 100 a la semana. Efectivo. Sin cheques, sin tarjetas, sin historias tristes. Me miró. No pareces del tipo de historias tristes. No, dije. Ya no. Asintió como si fuera la respuesta correcta. La habitación se comparte. El baño está abajo del pasillo. No hay invitados sin aviso. Me gusta el silencio. Si causas problemas, te vas. ¿Estamos claras? Cristal me entregó una llave. Puedes quedarte esta noche si tienes el alquiler de la primera semana. Le entregué los $100 del sobre que tenía en mi bolsillo interior. Contó los billetes sin comentar. ¿Tienes hambre? Puedo comer. Joyce preparó sándwiches de queso a la parrilla y sirvió sopa de tomate de una olla. Comimos en la pequeña mesa de cocina, bajo un ventilador de techo amarillo. No hizo preguntas, lo cual fue un alivio. Las personas siempre preguntan demasiado pronto antes de que estés lista para decirlo en voz alta. Solo dijo, odio comer sola, y lo entendí completamente. Después de la cena, me instalé en la pequeña habitación. Solo había traído 3 mudadas de ropa, un suéter, mis medicamentos y una novela de bolsillo que nunca terminé. Guardé todo cuidadosamente en el armario, colgando cada prenda como si importara. Tal vez sí. Esa noche me acosté en la cama estrecha, escuchando los sonidos de una casa que no era mía. El tic de un reloj, el crujido de las paredes, el sonido distante de Joyce, hablándole suavemente al perro. Nadie me llamó, nadie me envió mensajes. No encendí el teléfono. Por la mañana, preparé café antes de que Joyce se levantara. La cocina se sintió más familiar que mi propia casa. Tal vez porque no pertenecía a personas que solo me recordaban cuando necesitaban algo. Al tercer día, comencé a caminar por el barrio. 2 cuadras abajo, había una pequeña cafetería con un letrero de pizarra al frente. Se necesita ayuda, turno matutino, solicitar adentro. Me quedé allí por un momento. No había trabajado en 15 años, pero no era ajena a las primeras horas en las cafeterías. Adentro, el lugar era sencillo. 3 mesas, un mostrador, un par de taburetes con cojines rojos agrietados. Una joven mujer con delantal limpiaba las mesas. ¿Están contratando?, le pregunté. Me miró, sorprendida. ¿Quieres aplicar? Sí, gritó hacia atrás. Una mujer con cabello gris y delantal emergió. Su etiqueta de identificación decía Heather. ¿Tienes experiencia?, me preguntó. Tengo 3 hijos y he manejado una casa durante 50 años. Puedo hacer café, servir platos y no llamo para reportarme enferma. Me miró por un momento, luego asintió. Turno de prueba mañana, de 6 a 11. Si funciona, hablamos. Esa noche, planché la única blusa que tenía que aún mantenía su forma. Me acosté temprano y miré al techo durante mucho tiempo. Habían pasado menos de una semana desde el aeropuerto. Menos de una semana desde que me habían dejado como equipaje olvidado. Pero algo había cambiado. Ya no estaba esperando. Ahora estaba moviéndome, trabajando, comenzando. Nadie necesitaba saberlo. Todavía no. Esta vida silenciosa, nueva, inesperada, era mía. La cafetería olía a granos tostados y esperanza añeja. Llegué a las 5:45, 15 minutos temprano. La puerta del frente aún estaba cerrada. Un hombre con anteojos gruesos y delantal salpicado de harina me la abrió sin decir palabra. Murmuró algo que podría haber sido buenos días y regresó a la cocina. Heather llegó 10 minutos después con una taza de café para llevar
y un llavero en una correa amarilla. Abrió la caja registradora y me entregó un delantal sin ceremonia. Mantén tu cabello recogido. No uses perfume. Reemplaza las tazas sin esperar a que te lo pidan. Y si alguien deja menos de $1 de propina, eso depende de ti, no de ellos. Asentí. Me miró por un momento, luego se suavizó un poco. ¿Estás nerviosa? No, dije. Tengo 77 años. Enterré a un esposo. Crié a un hijo que olvidó mi cumpleaños 3 años seguidos y sobreviví a 5 colonoscopias. Esto es solo café. Heather sonrió. Está bien. A las 7 llegó la primera ola de clientes habituales, obreros de la construcción, madrugadores, trabajadores del turno nocturno. Me moví lentamente, pero con calma. Recordé las órdenes, serví café con mano firme. Sonreí sin exagerar. A las 9 encontré un ritmo. ¿Dónde te han tenido escondida?, me preguntó una de las mujeres, sonriendo amablemente. En el mismo lugar donde encuentran todo lo que vale la pena, le dije. En el estante de atrás, bajo una capa de polvo. Se rió y dejó una propina de $5. Heather observaba. No dijo mucho, solo sonrió una vez después de que pasó la prisa del desayuno y me entregó una toalla limpia para limpiar los mostradores. Terminamos a las 11. Se sirvió otra taza de café y luego señaló la silla junto a ella en el mostrador. Siéntate, dijo. Lo hiciste bien. ¿Solo bien? Te vas a mejorar. Bebió. Estás contratada. Es salario mínimo más propinas. Sin seguro médico. Pero trabajas con calma. Te daré 5 días a la semana. ¿Es suficiente para ti? Es más que suficiente. Nos sentamos en silencio por un momento. ¿Tienes hijos? Los tuve. Me miró de reojo. Esperando. Están viajando, dije simplemente. Sí, asintió. Siempre lo están. Regresé a casa de Joyce con los pies doloridos y una extraña sensación de logro. Estaba en el jardín, esparciendo semillas con una camiseta descolorida que decía: «No me hables antes del café. ¿Conseguiste trabajo?», gritó sin levantar la vista. «Lo conseguí. Te lo dije. Necesitan gente que se presente». Esa noche comimos pollo frío y vimos las noticias con el sonido bajo. El perro, cuyo nombre había aprendido que era Franklin, se acomodó entre nosotras. «¿Te vas a quedar mucho tiempo?», preguntó Joyce durante un comercial. «No lo sé. Puedes, mientras pagues el alquiler y no toques el control remoto». «Ni siquiera me gusta el control remoto», le dije. Sonrió y me dio el último pedazo de pollo. Después, me senté en el borde de la cama, sosteniendo mi teléfono. No lo había encendido en días. Pensé en revisar los mensajes, ver si Adam se había dado cuenta todavía. No lo hice. En su lugar, saqué la vieja novela que había traído conmigo y comencé en la primera página. La luz de la lámpara era suave y cálida contra las paredes. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente contra el cristal. Adentro, no era alguien a quien habían dejado. No era una carga, o un favor, o una reflexión tardía. Era una mujer con una habitación, un trabajo, un plato de comida y una silla tranquila propia. Era suficiente. El primer cheque de pago fue pequeño, $74 con 26 centavos después de los impuestos. Heather me lo entregó en un sobre al final de mi turno del viernes. «¿Vas a enmarcarlo o depositarlo?», dijo. Sonreí y lo metí en mi bolso. No estaba acostumbrada a llevar dinero que fuera puramente mío. Durante años, todo lo que tenía iba para alguien más, comestibles para la familia de Adam, regalos de cumpleaños que nunca recibían un agradecimiento, copagos para citas médicas a las que nadie se ofrecía a llevarme. Pero esto era diferente. Había ganado esto parándome sobre mis propios pies, con la espalda recta y las manos dispuestas. Caminé al banco en la tercera calle y cobré el cheque. La joven cajera me miró como si no estuviera segura de lo que estaba haciendo. Le dije que me gustaría billetes de 5 y 10, por favor, unos pocos de 20. Cuando me entregó el dinero, lo doblé cuidadosamente y lo puse en mi bolso. Salí del banco con la barbilla un poco más alta. Al otro lado de la calle había una tienda de segunda mano. Nada elegante, solo una tienda con un escaparate y un pequeño letrero escrito a mano: especiales de verano, 20% de descuento en zapatos. Entré adentro. La campana de la puerta sonó suavemente. Una chica,
que parecía recién salida de la escuela, levantó la vista desde atrás del mostrador y me dio una sonrisa genuina. ¿Estás buscando algo en particular?, me preguntó. Sí, le dije, algo que me haga sentir como yo otra vez. No se rió, solo asintió y comenzó a mostrarme los estantes. Elegí un suéter azul marino con un patrón sutil y bolsillos profundos. No era nuevo, pero era cálido y sólido y bien hecho. Me quedaba como si me hubiera estado esperando. Cuando le pagué con mi dinero, la chica lo envolvió como si fuera un regalo. «Te ves hermosa», dijo. «Gracias», respondí. «Me siento hermosa». Esa noche caminé a casa con ese suéter puesto. Hacía suficiente frío como para justificarlo. Joyce estaba en el porche con Franklin, bebiendo vino de una taza de café. «¿Dónde has estado?», me preguntó. «Fui de compras», le grité. «Mírate, señora elegante, solo un poco fresco». Entramos y compartimos un tazón de chile. El calentador sonaba como si estuviera aclarándose la garganta. El piso crujía bajo nuestros pies. Era ruidoso como son las casas viejas. Un tipo de ruido reconfortante, como un cuerpo en el que has vivido lo suficiente como para reconocer por el sonido. Después, me paré frente al espejo en mi pequeña habitación. Me giré hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Pasé mi mano a lo largo de la tela del suéter. No era solo la ropa, era la evidencia. Todavía estaba aquí, todavía existía, todavía era capaz de elegir algo para mí misma. Por una vez, nadie más tenía voz ni voto. El teléfono todavía estaba apagado, no lo había encendido desde que llegué, no lo extrañaba. A veces extrañaba a las personas, pero no a aquellas que te dejan junto a una planta falsa en un aeropuerto y nunca miran atrás. Por las mañanas trabajaba, por las tardes caminaba, por las noches leía o escuchaba a Joyce quejarse de la política. Cada pocos días me compraba algo pequeño, un paquete de té de hierbas, un libro de crucigramas, té real en lugar de las bolsitas que Joyce mantenía en un frasco encima del refrigerador. Comencé a entender que había una vida aquí, no grande, pero buena, y me pertenecía. En la segunda semana, el dolor en mis pies comenzó a desaparecer. Mis manos recordaron cómo llevar platos sin derramar. Podía limpiar una mesa en menos de 2 minutos. Heather todavía no hablaba mucho, pero una mañana me trajo un muffin de arándanos, envuelto en papel encerado. «Muchos», murmuró, deslizándolo por el mostrador. «Toma uno». Esa fue su manera de decir que pertenecía. Me establecí en una rutina. Martes y viernes trabajaba en las mañanas. Los miércoles tomaba caminatas largas por barrios desconocidos. Los sábados me permitía descansar. Joyce mantuvo la distancia cuando llegué. No me preguntó hacia dónde me dirigía ni por qué había llegado tarde. Simplemente gritó al verme entrar y me sirvió un vaso con algo de una caja. Una tarde, cuando volví a casa, encontré un paquete sobre la mesa. «Algo para ti», comentó Joyce, señalando hacia el envase que descansaba allí. No tenía dirección de remitente, solamente mi nombre escrito en una caligrafía que me resultaba conocida. Me quedé mirándolo durante un momento antes de decidirme a abrirlo. En su interior había una única hoja de papel delgado. «Abuela», decía la escritura, «¿dónde te encuentras?». No necesitaba verificar la firma, reconocía inmediatamente esa letra. Era de Kieran, mi nieta mayor, la única que me visitaba sin que fuera necesario pedírselo, la única que una vez había pasado toda una tarde construyendo conmigo una casita para pájaros. Después la pintó de rojo brillante y exclamó: «Este va a ser el lugar más hermoso de todo el jardín». El mensaje era breve, apenas unas cuantas líneas. «Papá y Lisa están preocupados. Dicen que has desaparecido. Nadie ha tenido noticias tuyas. He estado preguntando todos los días. Te extraño mucho. Por favor, hazme saber que estás bien». Al final aparecía un número telefónico, el suyo, uno nuevo. Me senté sosteniendo la carta en mis manos. La leí 2 veces completas. Después la doblé cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi mesa de noche. No le marqué. No le llamé. Todavía no estaba preparada. Pero algo en mi interior comenzó a cambiar. Al día siguiente, me encontraba en la barra del café cuando Heather anunció: «Tienes una visita». Me di la vuelta. Un hombre acompañado de una mujer de cabello negro se encontraban justo dentro de la puerta.
observando el menú como si estuviera escrito en un idioma completamente extraño. Aparentaba tener unos 20 años, bien vestido, pulcro, sereno, aunque un poco inseguro sobre sus pies. Cuando me vio, sonrió. ¿Eres tú quien sabe preparar café auténtico?, le pregunté. Le serví un vaso y se lo coloqué delante. ¿Crema y azúcar?, le pregunté. Solo crema, 2 cucharadas. No hablamos mucho al principio. Bebió lentamente, hojeó la revista que alguien había dejado abandonada y dejó una propina más generosa de lo necesario. Regresó al día siguiente y al otro. El viernes supe que se llamaba Arthur, que era abogado, tenía 2 hijos. Uno vivía en Boston, el otro en Arizona. No conversamos mucho sobre ellos. Principalmente, hablamos de aves. A él le gustaban los cardenales. A mí me fascinaban los jilgueros. Ambos coincidimos en que los perros eran mucho más inteligentes de lo que la gente les atribuía. El viernes, me mostró una fotografía de su esposa. Estuvimos casados durante 46 años, me contó. Ella prepara mejor café que este, pero tú te acercas bastante. Le sonreí y volví a llenar su taza. Después de esa tarde de verano, permanecí junto a la ventana de mi habitación observando el viento, meciendo las hojas del exterior. Pensé en las manos cálidas rodeando la taza, la carta de Kieran. El vestido navideño que colgaba en la parte posterior de mi puerta. Aún había vacíos en esta nueva existencia. Todavía había silencios angustiosos en medio de la noche. Pero algo estaba tomando forma. No era un retorno hacia lo que había perdido, sino un giro hacia algo que no sabía que podía descubrir. No era perdón. Era libertad. El teléfono permanecía ahí. Lo mantenía guardado en la caja debajo de mi cama, cubierto con una servilleta limpia, como algo sagrado o peligroso. Y aún no sabía cuál de las 2 cosas era. Joyce no preguntaba. No era de ese tipo de personas. Pero una noche, mientras pelábamos manzanas en la cocina, ella comentó: ¿te estás escondiendo o te estás sanando? Levanté la vista de la tabla de cortar. Ambas cosas, le respondí. Ella asintió una vez y regresó a las manzanas. Habían pasado 3 semanas. 3 semanas desde el aeropuerto, desde la silla del baño con el reloj descompuesto, desde la botella de agua de plástico barata que Adam presionó en mi mano antes de desaparecer. Ninguna llamada había llegado. Ningún intento que hubiera percibido de encontrarme, excepto Kieran. Cada vez que pasaba por mi habitación, abría su carta. Las esquinas se estaban doblando por el uso. Su escritura me recordaba a la de su madre. Los mismos trazos largos en las íes. La misma inclinación nerviosa hacia la derecha. Pero aún no llamé. No era por castigo. No era crueldad. Simplemente no estaba lista para abrir la puerta que ellos habían cerrado sin mirar atrás. Toma más tiempo recuperarse del silencio que caer en él. En el café, Heather no decía mucho, pero comenzó a guardarme la página del crucigrama del periódico matutino. Tú pareces el tipo de persona que termina lo que empieza, me dijo. Arthur llegaba cada día ahora, siempre a las 9:10, siempre con esa misma camisa gris. No coqueteaba, no exactamente, pero permanecía un poco más con cada visita. Contaba más historias, hacía más preguntas, el tipo de preguntas que no son invasivas, solo curiosas. Una mañana me preguntó, ¿por qué una mujer como tú trabaja el turno del almuerzo en un lugar como este? Lo miré por encima de la cafetera. Porque alguien me dejó en una terminal de aeropuerto como una maleta que ya no querían cargar. Se quedó callado. Lo siento, y realmente lo sentía. No lo sientas. Conseguí un vuelo mejor. Eso provocó una risa suave. Levantó su taza, luego se detuvo. ¿Piensas en llamarlos? Todos los días, le dije. Y todos los días decido no hacerlo. No insistió, solo asintió y tomó su café. Cuando llegué a casa esa tarde, Joyce estaba en el jardín esparciendo alpiste. ¿Alguna noticia?, me preguntó sin levantar la vista. No, respondí, y luego, tal vez porque necesitaba escucharlo en voz alta, agregué, pero creo que saben que me he marchado. Esa noche, encendí el teléfono. Sonaba como un insecto moribundo. 32 llamadas perdidas, 18 mensajes. El más antiguo era de Lisa, un mensaje de voz frenético del día de mi vuelo. Marta, pensamos que estabas en el baño.
Por favor, llámanos. Estamos viajando. Una mentira. El resto era más o menos lo mismo. La voz de Adam, cortante y tensa. ¿Dónde estás, mamá? Otro más. Esto no tiene gracia. Y finalmente, está bien. Haz lo que quieras. No respondí. No estaba preparada. Pero guardé el número de Kieran. Eso era todo lo que podía hacer en ese momento. Al día siguiente le marqué. Vi su nombre brillar en la pantalla y por primera vez lo contesté. ¿Abuela? Su voz se quebró, como si no estuviera segura de que fuera realmente yo. Aquí estoy, querida. Una larga pausa. Después, ¿estás bien? Mejor que bien. ¿Dónde te encuentras? En un lugar tranquilo, en un lugar que yo elegí. Ella no insistió. No me culpó. Solo dijo, me alegra que estés a salvo. Te extraño. Yo también te extraño. Eso fue suficiente por ahora. Sin explicaciones, sin disculpas. Solo el sonido de alguien que todavía me quería en su vida. No porque hiciera pasteles de cumpleaños o cuidara niños en los fines de semana, sino porque le importaba. Y ese sonido, suave, simple, sincero, significaba más que cualquier asiento en un avión. Durante la cuarta semana, memoricé el camino del café a la farmacia de la esquina, el aroma del arbusto de lilas fuera del jardín de los vecinos de Joyce, y el sonido de Arthur tocando la ventana del café cuando olvidaba su crema. La vida no era emocionante, pero era completa, tenía forma, tenía paz. Y entonces, en un domingo lluvioso, llegó un paquete por correo. Joyce lo dejó sobre la mesa de la cocina sin hacer comentarios. La dirección de regreso era de Wilmington, mi antiguo hogar. La escritura era familiar de la manera en que una herida es familiar, algo que reconoces por el dolor que deja atrás. Adam. El paquete era grueso. Dentro, 6 páginas de escritura angustiada. Sin saludo, solo, no puedo creer que hayas hecho esto. Me acusaba de desaparecer, de hacer una escena, de ausentarme, de poner a la familia bajo estrés durante sus vacaciones. Lisa lloró todas las noches, escribió. Los niños estaban confundidos. ¿Crees que eso era justo para ellos? Ni una palabra sobre el baño del aeropuerto, ni una palabra sobre pedirme que esperara, ninguna mención de las 8 horas, solo la postura de víctima, la reescritura de los hechos. Terminó la carta con: estamos dispuestos a hablar, pero solo si estás lista para ser razonable. Razonable, como si décadas de lavar, cocinar, pagar sus facturas y que me dijeran dónde sentarme y cuándo estar callada hubieran sido irrazonables. Como si desaparecer fuera una travesura, no una decisión. Doblé la carta y la metí de vuelta en el sobre. Joyce no preguntó qué decía, solo me pasó un plato de tostadas y murmuró hacia la ventana. Se acerca tormenta, dijo. Era cierto. A la mañana siguiente, Kieran llamó nuevamente. Escuché que papá te escribió. Lo hizo. ¿Vas a responder? Permanecí en silencio por un momento. Después no, aún no. Quizás nunca. Kieran no argumentó. Lo entiendo. Me contó que había comenzado un trabajo en una librería de medio tiempo mal pagado. Pero me gusta, dijo. Los libros no te gritan. Nos despedimos, fácil y cálidamente. Suenas diferente, dijo al final de la llamada. ¿Diferente cómo? Más ligera. Esa noche, tomé la carta de Adam, encendí un fósforo y la arrojé al bote de basura de la cocina, llama y todo. Joyce no se inmutó. Yo probaría la librería, dijo. Más satisfactoria. En el café, a la mañana siguiente, Heather me llevó aparte. ¿Quieres un turno extra este fin de semana? El desayuno del sábado es un infierno. Le dije que sí antes de pensarlo, no porque necesitara el dinero, aunque ayudaba, sino porque me gustaba la sensación de un día completo. El dolor en mis pies era honesto. Arthur llegó tarde. Había comenzado a usar un bastón, nada dramático, solo la edad mostrándose donde siempre lo hace. Los pies, las caderas, la respiración, el orgullo. ¿Ya quemaste el lugar?, preguntó, dirigiéndose a su lugar habitual. No hoy, le dije, agitando su taza. Bebió, luego se detuvo. ¿Piensas en regresar? A Wilmington, a cualquiera de ellos. Limpié el mostrador. No, ni una vez. Él sonrió lentamente. Entonces tal vez finalmente has llegado. Esa noche, Joyce me sorprendió.
tocó mi puerta sosteniendo un folleto. El centro comunitario va a hacer una cena compartida la próxima semana. Tú y yo deberíamos ir. Levanté una ceja. ¿Vas a cenas compartidas? Voy por la comida gratis y otras personas que hablan, dijo. No leas demasiado en ello, me sonrió. Haré mis cuadros de limón. Bueno, voy a mentir y decir que los hice. Los días se acortaban ahora. La oscuridad llegaba antes, enrollándose alrededor de la casa como una historia familiar. Preparé té y me senté junto a la ventana con mi libro de crucigramas. Franklin se acurrucó junto a mis pies. Mi bata colgaba junto a la puerta, cálida y lista. Por primera vez en años, no me sentía como alguien esperando a que la vida comenzara de nuevo. Ya había comenzado, silenciosamente, sin permiso, y era mía. El turno del sábado en el café fue un caos. A las 8 de la mañana, la fila salía por la puerta, la cafetera chirriaba y el sonido del tocino crepitaba como si tuviera algo que demostrar. Heather se movía como una mujer en zona de guerra, gritando órdenes, volteando facturas y golpeando espátulas contra contenedores de jarabe con violencia practicada. Huevos en la ventana. Café mesa 3, gritaba. No me quedé atrás. Refil en las 6. Ya había terminado. A las 10, mis pies se sentían como piedras, pero mi cabeza estaba despejada. Hay un extraño consuelo en el servicio. Dejas de pensar en ti misma porque estás pensando en todos los demás. Y en eso, a veces, encuentras una clase de paz. Arthur no llegó. Los sábados no eran sus días. Pero cuando rompí para almorzar, me dirigí a la esquina y encontré algo que hizo que mi respiración se detuviera. Una cara en la ventana, más joven que Arthur, más delgada alrededor de los ojos. Pero esos ojos los conocía. Lisa estuvo afuera solo un segundo. Su cabello estaba demasiado arreglado para el clima, su expresión inescrutable. No entró, solo se dio vuelta y se marchó. No le dije nada a Heather. Terminé mi turno, conté mis propinas y caminé a casa lentamente en la tarde desvaneciente. Las calles brillaban con lluvia residual. Mi cuerpo absorbía la calidez del movimiento. Mis manos no temblaban. En casa, Joyce estaba fuera. Una nota en el refrigerador decía: en la biblioteca, charla sobre pájaros, de vuelta a las 7. No esperes cena a menos que estés cocinando. Hice sopa de todas formas. Esa noche, revisé el teléfono. 3 nuevos mensajes de voz. El primero, de Lisa. Vimos a alguien que se parecía a ti. Por favor, llámanos. Adam está preocupado. El segundo, Adam, más seco. Si esto se trata de castigarnos, ha ido demasiado lejos. Ya es suficiente. El tercero, Kiran. Hola, abuela. Creo que mamá está en la ciudad. Ha estado rara todo el día. Si algo pasó, por favor ten cuidado. Miré la pantalla. El pasado tenía una manera de golpearte cuando tu espalda estaba vuelta. Esa noche, dormí ligeramente. Cada crujido en el piso, cada sonido de las viejas tuberías se sentía más fuerte de lo usual. Pero nada pasó. El domingo transcurrió tranquilamente. El martes, Arthur regresó. Se acomodó en su asiento. El bastón recargado contra la pared. ¿Un fin de semana ocupado?, le pregunté. Bastante, le dije. Revolvió su café. ¿Algo que te moleste? Sí, pero no lo suficiente como para arruinar este momento. Sonrió y nos sentamos en silencio por un rato. De la manera que solo 2 personas que han visto lo suficiente pueden hacer. Después del trabajo, me senté con Joyce en el patio trasero, ambas envueltas en batas viejas, mirando las nubes pasar. Creo que me están buscando, le dije. Me lo imaginé. No me preguntó qué iba a hacer. No me ofreció consejos. Solo me pasó el vaso de vino. ¿Aún te estás escondiendo o te estás sanando? Sanando, le dije. Pero esconderse estuvo bien mientras duró. Levanté el vaso, por las personas que no piden permiso. Lo bebió lentamente. Después de esa noche, escribí una carta. No a Adam, no a Lisa, a Kiran. Una carta real en papel grueso. Le dije que estaba a salvo, que había construido una nueva vida, que no estaba enojada, solo terminada de esperar. Le dije que era la única que nunca me había hecho sentir como una obligación. Le dije que podía visitarme. Algún día si venía sola. Llegó el martes. El paquete de Wilmington.
Pero esta vez no era una carta de Adam o Lisa. Era un sobre manila, grueso, pesado, con la dirección de retorno de un periódico regional que reconocí del vecindario antiguo. Joyce me lo entregó con los labios fruncidos. ¿Tienes fans ahora? No le respondí. Lo abrí lentamente, de pie en la mesa de la cocina. Dentro, un recorte de un artículo doblado en tercios. El frente de la sección comunitaria. El titular decía, matriarca desaparecida. La familia habla sobre la desaparición. Había una foto, mía, tomada de alguna reunión familiar hace años, sosteniendo un plato de pan, sonriendo sin mostrar los dientes. El artículo citaba a Adam. Estamos muy preocupados, había dicho. Desapareció sin decir palabra. Solo queremos que esté a salvo. Si alguien la ve, por favor déjennos saber. Lisa también tenía una cita. Ella es vulnerable, tenemos miedo de que algo le pase. No es el tipo de persona que haría algo así. Me reí, en voz alta. Un sonido áspero, que me sorprendió también. ¿No es el tipo? Joyce se acercó por mi espalda y leyó unas líneas. ¿Realmente dijeron vulnerable? Reí otra vez. Deberían demandarte por difamación. Tendrían que hacer cola. Había algo obsceno al respecto. Esta postura de preocupación, de inocencia, como si me hubiera soltado en el tráfico, como si no hubiera sido dejada como equipaje y abandonada antes del abordaje. Heather también vio el artículo. Alguien en el café lo había dejado en la mesa por accidente. Me lo trajo durante el descanso matutino. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Nunca mejor. Guardé el recorte, no por sentimiento, sino porque era evidencia. Evidencia de que las personas solo empiezan a preocuparse cuando ya no pueden usarte. Esa tarde me senté con Arthur junto a la ventana. No me preguntó sobre el artículo. Solo me entregó una pequeña caja de papel amarillo. Vi esto y pensé en ti, dijo. Dentro un pequeño imán pintado a mano con forma de casa de pájaros. Es tonto, dijo rápidamente. Solo recordé algo que dijiste. Sonreí. No es tonto, es perfecto. Cuando llegué a casa, lo coloqué en el refrigerador con la misma mano que había empacado el almuerzo de Adam cientos de veces. La misma mano que había pagado su renta más de una vez. La misma mano que nunca, nunca más se extendería pidiendo más abuso. No le conté a Joyce sobre el imán. Algunas cosas las guardas para ti. En su lugar, le dije que me gustaría cocinar algo para la cena compartida. Después de todo, ¿cuadros de limón?, preguntó. No, dije. Algo mejor. Al día siguiente, saqué mi vieja caja de recetas, la que había guardado incluso cuando había vendido casi todo. Encontré la tarjeta escrita con la letra de mi madre de nuestra primera cena de acción de gracias juntas. Cazuela de camote de Marta. Lo suficientemente buena para hacer que las personas se comporten. La horneé también. La casa se llenó de canela y recuerdos. Joyce bailó en la cocina con zapatos gruesos. Franklin gimoteó como si le hubiera prometido un pedazo. Cuando llevamos las cazuelas al centro comunitario, una mujer en la puerta dijo, ¿qué es ese aroma? Es divino, nueva vida, dijo Joyce, antes de que pudiera responder. Ambas reímos y no me sentí pequeña. Me sentí real, con fundamento, lista, y en algún lugar, probablemente, Adam y Lisa se preguntaban cómo habían perdido el control de la mujer que nunca realmente vieron. Que se pregunten. La cocina comunitaria estaba en el sótano de una iglesia que olía a inarios viejos y cera para pisos. Las mesas plegables se alineaban contra las paredes, cubiertas con manteles de plástico y platos disparejos. Una mujer con cabello gris y una tabla con sujetapapeles dirigía el tráfico como un general en una zona de guerra. Joyce y yo llegamos 10 minutos temprano. Las cazuelas se balanceaban cuidadosamente en nuestros brazos. Cargué los utensilios y las servilletas. Habían pasado años desde que había entrado a una habitación donde no conocía a nadie y no me importaba. Ve a encontrar una mesa, dijo Joyce. Me haré cargo de las presentaciones. Me quedé cerca de la estación de bebidas calentando mis manos alrededor de una taza de papel. La gente llegaba lentamente, principalmente mujeres con zapatos cómodos y suéteres sensatos. Algunos hombres que se acercaban a la comida como si pudiera desaparecer si la miraban fijamente. Alguien tocó mi hombro.
¿Trajiste tú la cazuela de camote? Me di vuelta. Una mujer con ojos amables y un suéter con lentejuelas me miraba. Sí, la traje. Dios te bendiga, dijo. Pensé que Clara Porter había traído su cazuela de camote otra vez. El fragrance de tu hogar se percibe como si alguien todavía recordara la esencia de las celebraciones. Me produce risa. He sido reconocida por cocinar bajo presión. La velada transcurrió pausada e intensa, como siempre suelen ser las reuniones íntimas, las personas conversando sobre diversos temas y pasándose los platos por las mesas extensas. Las carcajadas se expandían como legumbres. Mi pan se agotó antes de que finalizara la bendición. Alguien solicitó la fórmula. Comenté que la fórmula había sido catalogada como confidencial. Hacia la mitad del encuentro, Joyce me introdujo a una bibliotecaria jubilada llamada Marcia y a un antiguo conductor de autobús llamado Terry. Nos extendieron una invitación para participar en su competencia de conocimientos mensual. Les manifesté que únicamente asistiría si las interrogantes correspondían a fechas anteriores a 1990. Posteriormente, durante la cena, Joyce se incorporó y exclamó: «Tienes aspecto radiante». «Me siento radiante», respondí. Había transcurrido tanto tiempo desde que formé parte de algo que no me exigiera demostrar primero mi valía. De regreso al hogar, nos liberamos de nuestro calzado y nos dirigimos al sofá. Franklin se acomodó sobre mi brazo con peso y calidez. Joyce me observó. «Comprendes que van a presentarse, ¿no es así?» No le di respuesta. Ella lo repitió, con mayor suavidad. «Tarde o temprano, lo comprendo», y así era. La correspondencia, el artículo periodístico, el rostro de Lisa en el exterior del café, fueron señales de alarma y me encontraba agotada de permanecer en estado de alerta. A la mañana siguiente, un caballero con traje se quedó esperando afuera del establecimiento. Aguardó hasta que terminara mi turno, luego ingresó, se quitó el calzado y preguntó: «¿Es usted la señora Martha Harlow?» No me agradó su tono, excesivamente formal, demasiado cauteloso. «Soy yo. Mi nombre es Derek Sorenson. Represento a Adam y Lisa Harlow. Me han encargado que dialogue con usted respecto a su bienestar y sus finanzas». Lo observé. «Mi bienestar es excelente», le comuniqué. «Y mis finanzas no son de su incumbencia». Se movió con incomodidad. «Se sienten muy preocupados, señora Harlow. Les gustaría garantizar que se encuentre en un entorno seguro, posiblemente analizar algunas medidas futuras». Me quité el zapato y lo coloqué sobre la mesa. «Comunique a Adam y Lisa que no soy una posesión que olvidaron recoger y que no existen medidas futuras salvo las que yo decida tomar». Él se aclaró la garganta. «Si usted únicamente considerara, ya lo he considerado suficientemente». Pasé junto a él y salí por la puerta, dejándolo resplandeciendo bajo la luz. Arthur estaba esperando en el exterior. «No parecía que viniera por un café», comentó. «No era así. ¿Te encuentras bien?» «Sí», respondí, «porque no permitiré que nadie me convenza de lo contrario». Esa noche, redacté una carta final, no dirigida a Kieran esta vez. A Lisa, 3 renglones. «Conozco lo que hiciste. Conozco lo que no expresaste. No siento enojo. No regresaré. Ocúpate de tu propia existencia ahora. Finalmente he comenzado la mía». La envié la mañana siguiente con un sello que tenía un ave. Un petirrojo, la especie que canta incluso durante el frío. Esperaba silencio. O quizás, eventualmente, otra carta de Adam, repleta de exigencias disfrazadas de preocupación. Lo que no anticipé fue a Lisa, la misma persona. Apareció una tarde gris de martes. Heather la notó primero. Una mujer con una chaqueta permaneciendo rígidamente junto al mostrador de pasteles, fingiendo leer el menú de chocolates. Se veía fuera de lugar, pulcra, expectante. No me acerqué a ella. Terminé de rellenar los recipientes de azúcar, limpié la superficie y permití que se aproximara. Cuando finalmente avanzó, su voz fue tenue. «Marta». Me volví lentamente. «Lisa». El café estaba casi vacío. Únicamente Arthur en su mesa de la esquina y una joven pareja susurrando sobre los panecillos. «¿Podemos conversar?», le pregunté.
¿Estás conversando ahora? Ella tembló. Privadamente, me dirigí hacia la parte posterior. La oficina está disponible. Se deslizó hacia el asiento junto a mí como una mujer protegiéndose del mal clima. No sabía que Adam estaba enviando a alguien, expresó ella. El abogado. No fue mi idea, no dije yo. Pero abandonarme en un terminal de aeropuertos sí lo fue. Sus ojos se humedecieron. Naturalmente. Quizás para mostrar. No pude decir más. Nos asustamos, expresó ella. El vuelo se estaba retrasando. Los niños estaban nerviosos. Pensábamos que estabas detrás de nosotros. Y luego, le levanté una mano. 8 horas, Lisa. 8 horas. No llamaste, no verificaste, ni preguntaste a alguien en la puerta. Se observó las manos. Estaban perfectamente arregladas. Siempre lo han estado. No pensé que te marcharías. No lo hice. Tú lo hiciste. El silencio se extendió entre nosotras como un cordón. Luego llegó a su bolso y extrajo un sobre. No deseo nada de ti, expresó ella. Pero Kieran está sufriendo. ¿Te extraña? Adam está furioso. Pero Kieran es diferente. Tomé el sobre, no porque deseara lo que contenía, sino porque no quería otorgarle la satisfacción de rechazarlo directamente. No requiere intercambio, dije yo. ¿Sabe cómo comunicarse? Lisa asintió. Podría, se observó entonces. No la mujer que se acercaba a las fiestas y sonreía con dientes expuestos. Únicamente cansada, pequeña. No estaba intentando reemplazarte, expresó suavemente. Simplemente no deseaba tu sombra en cada habitación. Esa fue la cosa más cercana a la honestidad que había escuchado de ella. Estuve presente. No soy tu sombra, Lisa. Soy mi propia persona. Y finalmente recuerdo cómo serlo. Se marchó sin terminar su café. Esa noche, Joyce y yo nos sentamos en el porche, con los pies descalzos. El aire olía a lluvia y humo de leña. ¿Realmente dijo eso?, preguntó Joyce. Yo asentí. ¿Y qué? Y nada, ella expresó su parte. Yo expresé mi parte. ¿Vas a verlos? No. Joyce tomó su té. ¿Y el muchacho? ¿Kieran? Yo sonreí. Él es diferente. Lo veré, pero en mis términos. Después, abrí el contenedor. En el interior, una fotografía de Kieran cuando era niño. Yo lo tengo en la espalda en el jardín, ambos riendo. En el reverso, una nota con su escritura. Recuerdo, siempre lo recordaré, únicamente 5 palabras. Pero fueron suficientes para mantener el resto de la semana en su lugar. Pasé la mañana siguiente en la cocina, observando la sopa hervir y pensando en la palabra liberación. No en el sentido violento, sino en el silencioso. Finalmente, un hilo se rompe. Un gancho se suelta. Había pasado tanto de mi vida conectada con personas que sabían que nunca me marcharía. Pero lo hice, y cada día que no regresaba, el gancho se aflojaba un poco más. Esa mañana fui al banco. La cajera era la misma chica que había procesado mi primer salario. Su nombre era Mary. Usaba un polvo azul y siempre se veía un poco sorprendida de estar adentro. Me gustaría hacer una transferencia, expresé, deslizando mi identificación a través del mostrador. Por supuesto, dijo. ¿De qué cuenta? Le di el número de la pequeña que había abierto con mi tarjeta antigua, la que había usado para compras cuando Derek estaba vivo, la que Adam nunca supo que existía. Y el destinatario me sonrió. Se llamaba Kieran Harlow. Le envié la información de ruta que había incluido en su nota. No es una cantidad enorme, expresé. Solo un poco de algo. ¿Para libros? ¿O comida? ¿O para marcharse, si alguna vez necesita marcharse? Mary tecleó en su teclado. Eres la primera persona que he visto en meses enviar dinero sin tener una cadena atada. Ese es el punto. Se sintió bien, no como venganza, pero más sólido que eso, como cierre. Salí del banco e ingresé al aire fresco. Inspiré profundamente, lo liberé. El viento no golpeó, se acarició como un recordatorio. En casa, Joyce estaba viendo programas de juegos. Te ves radiante de nuevo, expresó sin mirar hacia arriba. Tomé una decisión. ¿Alguien muere? Aún no. Ella sonrió. Esa noche escribí una carta final. Esta no era para la familia, era para el abogado, Derek Sorensen. La mantuve breve. A quien corresponda, no hay motivo para contacto legal. Soy de mente sana.
en un ambiente seguro y no bajo coerción. He retenido asesoría legal local. Cualquier intento de contactarme a través de preocupación será considerado acoso. Sinceramente, Martha Harlow. Lo firmé con una mano firme y lo dejé en la oficina de correos la mañana siguiente. Ese fue el corte final. Ya no estaba enojada, solo terminada. En el café, Heather me dio un delantal extra sin preguntarme. Eres la única que aparece temprano, expresó ella. Los demás quieren aplausos por aparecer en absoluto. Arthur llegó justo antes del mediodía. Se veía cansado, pero firme. Nos sentamos junto a la ventana con té en lugar de café. Te ves más ligera, expresó él. Escribí una carta, dije yo. La última. No me preguntó qué decía. Solo asintió. A veces son las que no se envían las que cambian todo, expresó él. A veces son las que envías sin esperar una respuesta. Cuando llegué a casa esa noche, me quedé en la puerta por un momento. La casa olía como hojas de ajo y papas secándose. Franklin maulló y me frotó la cabeza. Joyce miró desde la cocina. Hice pasta. Espero que tengas hambre. Estuve hambrienta. Libre, sin miedo. Todo lo que no había sido en años. Joyce cumplió 70 un martes. Ella no quería una fiesta. La gente comienza a cantar y yo quiero correr, expresó ella. Pero yo cociné un pastel de chocolate y lo dejé en la mesa con 2 velas y una tarjeta que le decía: ¿No eres vieja? Eres vintage. Ella se rió cuando lo vio. Supongo que puedo tolerar el pastel, expresó ella, cortándolo en trozos. Esa noche nos sentamos en la mesa, con trozos equilibrados en platos de papel, envueltos en servilletas, observando la luna elevarse. Fue una celebración del tipo que nunca había creído, y que nunca contaba, pero lo hicieron. Tal vez más que los ruidosos, ¿sabes?, expresó Joyce. Has estado aquí casi 2 meses. Lo sé, ¿te planeas quedar? Me miré en la calle vacía y suave bajo la luz de la calle. Sí, ella asintió. Bien. Esta casa es extraña, sin alguien regañando al gato. Nos abrigamos con té caliente. Franklin lloró y se acomodó entre nuestros pies. El día siguiente, Heather me dio un sobre. ¿Qué es esto? Tu nombre está en él. No hay dirección de regreso, pero el sello es local. Lo abrí después de mi turno, sentada en la parte trasera, detrás del café. En el interior había una carta. La escritura era grande, deliberada. Mamá, voy a Portland. Quiero verte. No voy a traer a nadie. Solo quiero hablar. Me estoy quedando en el motel de Redfern en Maple, la habitación 12. Si quieres venir, estaré allí el viernes y el sábado. Si no, entenderé. Quieran, no había culpa ni presión. Solo un muchacho. No, un hombre ahora. Llegando con las manos abiertas. El mañana llegó más rápido de lo esperado. Me vestí con cuidado, no para él, para mí. Vestido azul, zapatos limpios, lápiz labial del color de cerezas secas. No le dije a Joyce dónde iba, no me preguntó. El Redfern era modesto, limpio, pero cansado. Lo golpeé una vez, abrió la puerta como si estuviera esperando con su mano en la manija. Él era más alto de lo que recordaba. La barba en su rostro, sombras bajo sus ojos, pero la misma gentileza en la manera en que me miró. «Hola, abuela». «Hola, querido». No me abrazó inmediatamente. Se movió hacia atrás y me dejó entrar. La habitación olía como desayuno y jabón de hotel. La cama estaba hecha, pero la mesa estaba cubierta de libros. Él había traído libros. Eso lo decía todo. Nos sentamos, no muy cerca, como si supiéramos que necesitábamos espacio antes de la cercanía. «No sabía si ibas a venir», expresó. Yo tampoco lo sabía. Lloró. «Leí tu carta, la que no le enviaste. Mamá la encontró». «Por supuesto que lo hizo». «Me alegra que no la enviaras», expresó. «Pero me alegra más que la escribieras». Hablamos sobre cosas pequeñas, cosas grandes, cómo iba su trabajo, cómo me gustaba Portland, cómo sabía la libertad cuando nadie estaba observando. «Pienso mucho en ti», expresó. «Eres la única persona que jamás me hizo sentir suficiente solo por sentarme a tu lado». Llegué y tomé su mano. «Siempre has sido suficiente. Aún lo eres». No lloramos, ninguno de nosotros, pero respiramos más profundo. Él no preguntó si yo iba a regresar. Yo no pregunté si él se estaba quedando. Sabíamos mejor que eso.
Antes de irme, me entregó un pequeño paquete. Dentro del paquete estaba un libro de poesías. Subrayé las que me hicieron pensar en ti, expresó. Esa noche las leí una por una, con la luz de la lámpara, lentamente. Una línea se quedó conmigo. Hay mujeres que no se levantan del fuego, sino de olvidar quienes les dijeron que no podían, y yo dormí con la ventana abierta, el sonido del viento suave como una segunda oportunidad. La mañana siguiente caminé al café como siempre. Mismo vestido, mismos pasos. Pero algo estaba diferente, no alrededor de mí, en mí. Kieran había regresado al motel después del desayuno. Su tren estaba en la tarde. No nos dijimos adiós, solo nos abrazamos largo y silencioso en el vestíbulo mientras alguien aspiraba en la habitación siguiente. Él siguió el camino que los muchachos hacen cuando no están seguros de que aún están permitidos. Cuídate bien, le dije. Tú también, le expresó. Por fin, en el café, Heather me entregó un nuevo delantal. Encontré esto en una bolsa de donaciones. Pensé en ti, era verde profundo con letras tejidas. No la cocina de tu mamá. Me reí, suave y completo. Arthur me miró desde su mesa y levantó su taza como un saludo. Después de mi turno, caminé a casa lentamente. El cielo estaba despejado, el aire suave. Franklin me saludó en la puerta. Ya era tarde para su llanto de las 2 de la tarde. Joyce estaba en la cocina, con un tazón de algo aromático en el horno. «Te ves radiante de nuevo», le expresó. «Nuevo delantal. Aprovecho». Comimos en la manera tranquila que la gente hace cuando ya han dicho todo. No hay necesidad de llenar el espacio, solo presentes, solo tranquilidad. Esa noche me senté en el porche con un bolígrafo y una tarjeta en blanco. Escribí: «Mi querida, esperaste tanto tiempo para que alguien te salvara. Te olvidaste de que siempre fuiste la que tenía la llave. No los perdiste, los dejaste ir. Y tú, finalmente te dejaste ir de vuelta. Y mira la vida que se abrió. Bien hecho, amor. A mí». La doblé en el interior de mi bolsillo, detrás de las viejas cartas de recetas, justo en caso de que nunca me olvide de nuevo. Así que esa es mi historia. No me abandoné, me liberé y no reconstruí mi vida. Construí algo nuevo. Si te encuentras en el momento correcto, no esperes la señal perfecta. Sé tu propia señal, tu propio ruido en el silencio, tu propio paso lejos del terminal del aeropuerto. Y cuando lo hagas, regresa y cuéntame. Estaré aquí. Y si esta historia te conmovió, compártela. Deja un comentario. Hazle saber a alguien. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo.